Atención, porque lo que está ocurriendo en el país ha generado una enorme controversia y ha puesto en duda el respeto por las normas y por la institucionalidad en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro ha sido señalado por distintos sectores de estar cruzando límites que antes parecían intocables, utilizando escenarios oficiales para lo que muchos consideran actividades políticas abiertas. Cada vez son más las voces que advierten que la Casa de Nariño estaría siendo usada como una plataforma de estrategia electoral, algo que despierta preocupación en medio de un ambiente ya bastante polarizado. A esto se suma la figura de Armando Benedetti, quien vuelve al centro del debate público rodeado de cuestionamientos y polémicas que no han desaparecido del todo. Su posible aspiración en Barranquilla ha encendido las alarmas, sobre todo por los apoyos que estaría recibiendo y las alianzas que se estarían tejiendo detrás del telón. Para muchos analistas, no se trata solo de una candidatura más, sino de un movimiento estratégico que podría consolidar aún más el poder político del oficialismo en regiones clave. De apoyo a unos candidatos de críticas a otros candidatos. La participación en política es evidente, así el ministro Benedetti inteligentemente, por supuesto, diga que no, que eso es una opinión, que otra cosa es la ley y tal. Esto yo estaba tratando de hacerle un acercamiento a la pantalla para ver la cara del ministro Benedetti mientras lo entrevistábamos, para verle los dientecitos de leche, pero pues no alcancé, pues. Felipe, yo creo que los que tenemos dientes de leche en este país somos nosotros, que actuamos como niños chiquitos. El presidente imagínese, aquí que no ha es burlado intervención todas las normas. Si es que el presidente no hace sino intervenir. Y el mismo Benedetti en sus redes sociales intervienen en política. Ahora, eso por un lado, que es una opinión. Y por el otro decir que no van a utilizar toda la plata que tienen en los fideicomisos, que son billones, y los contratos y todo, que porque eso tocaba, que es que eso así. No, Néstor, o sea, el país tampoco es, o sea, bobitos no. No. Pero Néstor, mire, hay que decirlo con claridad, lo de menos son los trinos. El presidente dejó de gobernar hace más de un año para asumir como jefe de la campaña, solo que con poderes presidenciales, a diferencia de otros jefes de debate, él tiene la capacidad de expedir decretos y lo que ha hecho en este año... ¿Usted cree, Luis Ernesto, que el presidente está participando en política? Sí, claro, pero insisto, los trinos son lo de menos. La participación en la decisión de dejar de gobernar y dedicarse a ser jefe de debate y de campaña, eso pasó hace un año. ¿Cuándo gobernó? Mire, Néstor, el decretazo, digamos, todo la consulta popular. De hecho, hay que decirlo con claridad, la decisión del salario mínimo, si el salario mínimo vital lo decretaba la Constitución, como él afirma todo el tiempo, ¿por qué no lo hizo el primer año de gobierno? ¿Por qué lo hizo el año preelectoral? Es decir, acá lo que tenemos es un presidente participando en política, pero insisto, los trinos son lo de menos, y que diga que Paloma, que Oviedo, eso es un chiste comparado con realmente lo que ha hecho el presidente, que ha sido descuidar sus labores de gobierno, pero de manera clarísima, para dedicarse a asumir la campaña, y le está dando resultado, es innegable, no solo porque ha subido su popularidad, ya van el 49% según varias encuestas, sino porque su candidato va a puntear las encuestas. A ver, Luis Ernesto, no nos metamos en el tema de las encuestas, pero es que me da risa y se lo pregunto con afecto y con respeto. ¿Cuándo gobernó? Pero ¿Es que ha dejado de gobernar? Sobre la participación del presidente en política, el presidente responde vía Twitter al editorial del Espectador, muy bueno, entre otras cosas, diciendo que el gobierno se está burlando de las normas y de las garantías electorales. Sí, y de eso no cabe duda, Néstor. Héctor, tal vez aprovechando que nadie disciplina al presidente y nadie disciplina al gobierno. Nadie, porque pero el presidente no lo puede disciplinar, la Procuraduría no lo puede disciplinar. Pero es que ¿quién lo va a disciplinar? La Comisión de Acusaciones, si Guadir Mansur está ahí metido. Bueno, pero existe todavía Procuraduría, Felipe, que en teoría, pero no puede. Para esto. El procurador no puede disciplinarlo y no quiere disciplinarlo, como tampoco ha querido disciplinar, por ejemplo, a Benedetti cuando se refiere a una magistrada como una vieja hijo de tantas locas y demente y no sé qué. A ver, entonces, pues no, están muertos de la risa, Néstor, haciendo política descaradamente. Ahora Benedetti con su inteligencia y su simpatía dice, no, eso no es así, eso no opiniones, no, eso son imaginaciones de los colombianos, nosotros que nos levantamos como loquitos todos los días a pensar que el presidente está interviniendo en política, razón por la cual me siento muy contento de que el mismo Luis Ernesto nos lo diga. No, pues es que el presidente está en eso porque ya no gobierna. Bueno, Felipe, sobre la participación en política hay diferentes teorías, obviamente a la gente... Pero no hay diferentes teorías, Néstor, eso es un cuento. La de Benedetti es otra, la del gobierno es otra, como usted se da cuenta. Sí, pero la de Benedetti es un cuento. Dice que lo que dice Petro este fin de semana... Pero es que no hay que aceptar que hay diferentes teorías. Uribe y Santos. No, pero es que es que no hay que aceptar que hay distintas teorías, eso es mentira. Hay una sola, que es la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Y cuál es el alcance que los operadores jurídicos le han dado a la ley? Miren, Néstor, le doy un solo ejemplo. Usted recuerda que hace 4 años, más o menos por esta época, el alcalde Daniel Quintero hizo una apreciación ahí, una bobería, en un carro, diciendo vamos a hacer el cambio en primera. Solo usó esa expresión. Usted lo recuerda. Lo suspendieron. Lo suspendieron.
En noviembre del año pasado, es decir, hace 2 meses y medio, 3 meses, la Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción de 6 meses contra el alcalde Daniel Quintero. Después de 4 años de discusiones, lo habían suspendido provisionalmente, después pues siguió todo el proceso disciplinario, lo sancionaron en primera instancia, y vino la apelación, y finalmente, después de que lo han estudiado decenas de personas al interior de la Procuraduría, y todos han estado de acuerdo que una manifestación como esa, así de simple y así de tonta como esa que hizo Daniel Quintero, es una participación en política, porque es una, pero no son otras épocas, estoy hablándole de noviembre del 25, Néstor. Pero ahí noviembre de 2025. El procurador, no, en noviembre del 2025 no hubo cambio de procurador. La ratificación. Exacto, sí. Exacto, eso pasó hace 3 meses, ¿no? Por eso estoy mencionando las fechas, pues porque sí, uno podría decir, no, que es que la doctora Margarita Cabello y en fin, lo que fuera, no. Hace 3 meses la Procuraduría llegó a la conclusión de que esa expresión, a mi modo de ver más bien tonta que hizo el exalcalde Quintero, merecía una sanción de 6 meses por parte de la Procuraduría General de la Nación. Compare usted eso con cualquiera de las actuaciones que ha tenido Benedetti y pregúntese por qué a Benedetti no le ponen ese rasero. Jaramillo, pero pues en la mitad del gabinete por lo menos. Han pasado 4 años, me parece que aquí se perdió. La pregunta de fondo es, claro, Néstor, pero la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿cuántas indagaciones preliminares ha dicho el señor procurador que ha abierto? Ninguna. ¿Y qué resultados ha producido el señor procurador en temas como la intervención en política? Esa es la pregunta que hay que hacerse para llegar a la conclusión de que ninguna por un lado y por el otro que el gobierno encabezado por el señor presidente están muertos de la risa haciendo política a diestra y siniestra porque saben que no les va a pasar nada. Sí, más a siniestra que a diestra, la verdad. 8 de la mañana, 16. Bueno, sí. 8:16 minutos para quien quiera opinar sobre la participación en política. Ahora, cuando esto pase en otro gobierno, vendrán las protestas, digo, para que usted se acuerde. No, estallido social. Para que usted se acuerde de cómo fue que comenzaron. Esa afirmación que usted le hizo al ministro me parece que es perfecta, Néstor, porque efectivamente el problema de los abusadores es ese, que cree que siempre van a estar en el poder. Y entonces abusan y se ríen. Benedetti seguramente colgó la llamada y se rió con la persona con la que estuviera y le dijo, les mamé gallo a estos tipos y tal vaina y tata, muerto de la risa, y sale a seguir haciendo lo mismo. Pero no recuerdan que efectivamente en una democracia, y espero que nosotros seamos capaces de mantenerla, en una democracia pues hay cambio de poder y llegan otras personas, y cuando los otros estén abusando, entonces empiezan a repetir el quehacer. Ese es el grave problema cuando uno justifica conductas abusivas por parte de los gobernantes. También lo hicimos cuando el presidente Uribe lo hacía contra Antanas Mocus, por ejemplo, en el año 2010, que lo llamaba caballito discapacitado, y el 70% de la población colombiana aplaudía que lo hiciera. Y así lo hemos hecho muchas veces. Eso que usted dijo, Néstor, me parece la mejor lección. A no se les olvide que esto... En 2008 de la mañana. Muertos de la risa, Néstor, muertos de la risa, pero no después de que colgó, durante la entrevista. La verdad es que yo creo que a Benedetti, yo ya tomé una lógica con Benedetti, pienso lo contrario de lo que él responde. ¿Cómo nos va a decir, por ejemplo, que se le está viniendo a la cabeza la idea de que de pronto está de candidato a la alcaldía de Barranquilla? Viene cocinando su candidatura a la alcaldía de Barranquilla hace rato. Ese señor Santamaría que él nombró ahí, que estuvo en la reunión, es el representante a la Cámara del Clan Torres, de su mismo combo. Aquí lo que va a ver es cómo Benedetti, apoyado en el pacto histórico y en el Clan Torres, le rapa la alcaldía a Lochar y se le entrega al Clan Torres. Esa es la realidad de lo que está pasando en términos de Barranquilla, donde supuestamente va a ser el alcalde del presidente Petro, que se va a ir a vivir allá muy cerquita. Pero además también, Felipe, aquí ya no solamente hay un jefe de debate de Cepeda, que es Gustavo Petro, sino que tiene un auxiliar que se llama el ministro Benedetti. Yo diría que muy pocos gobiernos, casi el único, ha intervenido tanto en política electoral como este gobierno de Gustavo Petro. Pésimo precedente y mucho daño para la democracia. Sí. Ahora, la palabra quitar, pero Néstor, mire, por otro lado, la tendrá el señor procurador, porque nos acostumbramos a todo esto, todo el mundo ve lo que está sucediendo, menos la Procuraduría, que de momento no hace nada sobre el tema. Pero Néstor, preparémonos para que... No, sí, de llamar la atención al director del Conservatorio de Ibagué porque se lo prestó a Abelardo de la Espriella. Pero preparémonos para que el presidente deje de trinar sobre la campaña, Néstor, o sobre la campaña, o básicamente que deje esa función de jefe de debate por una razón muy importante. Porque hasta el domingo pasado le servía a Iván Cepeda. En estos momentos, ya cerrada la campaña del Senado del Pacto, etcétera, el candidato es Cepeda y el país no conoce a Iván Cepeda, no sabe qué piensa, participa poco en los espacios de medios de comunicación, le habla, y entonces ahora le toca a Cepeda salir al ruedo. Y al presidente le interesa que Cepeda salga al ruedo. Entonces veremos cómo el mismo presidente, por la estrategia electoral que van a seguir, va a bajarle, y el que empezará a hablar es el candidato Iván Cepeda. Pero tendrá en algún momento, porque estamos a 2 meses largos de las elecciones. En medio de este panorama, crece la percepción de que el presidente no está concentrado exclusivamente en gobernar,
sino que también estaría jugando un papel activo dentro del ajedrez electoral. Sus intervenciones públicas, sus mensajes y su constante presencia en discusiones políticas han llevado a que algunos lo vean más como un líder de campaña que como un jefe de Estado enfocado en la administración del país. Esto ha abierto un debate fuerte sobre los límites que deberían existir entre gobernar y participar en política. Hay quienes aseguran que el uso de recursos públicos para fines políticos podría estar ocurriendo de manera indirecta, lo que genera aún más inquietud. La discusión no gira únicamente en torno a lo que se dice en redes sociales o en entrevistas, sino en decisiones de fondo que impactan directamente el rumbo del país. De hecho, varios críticos sostienen que ciertas medidas adoptadas en momentos específicos tendrían una clara intención electoral, lo que pone sobre la mesa interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la contienda política. Algunos opinan que este comportamiento no es nuevo en la política colombiana, pero sí reconocen que la magnitud actual podría estar superando precedentes recientes. La comparación con otros casos vuelve a aparecer en la conversación pública, recordando situaciones en las que funcionarios fueron sancionados por hechos mucho menos evidentes. Esto ha llevado a cuestionar si las reglas se están aplicando de manera equitativa o si, por el contrario, existe una especie de doble rasero dependiendo de quién esté en el poder. También se ha hablado del papel de las instituciones encargadas de vigilar y controlar este tipo de conductas. Para muchos ciudadanos, la falta de acciones concretas por parte de los organismos de control genera una sensación de impunidad. Se preguntan por qué, ante hechos que consideran evidentes, no se ven avances claros ni decisiones contundentes. Esa percepción termina alimentando la desconfianza en el sistema y en la capacidad de las autoridades para actuar con independencia. Dentro del debate, hay quienes intentan restarle importancia a ciertos hechos, argumentando que se trata simplemente de opiniones o expresiones personales. Sin embargo, otros insisten en que cuando se ocupa un cargo de alto nivel, cada palabra y cada acción tienen un peso distinto y pueden influir directamente en el escenario político. Por eso, consideran que no se puede normalizar lo que, en otras circunstancias, habría sido motivo de sanción o investigación. La discusión también ha tocado el tema de las decisiones tomadas en momentos clave, como aquellas relacionadas con políticas económicas o sociales. Algunos analistas plantean que ciertas medidas se habrían postergado o acelerado dependiendo del calendario electoral, lo que refuerza la idea de que existe una estrategia política detrás de la gestión gubernamental. Esto ha llevado a preguntarse si las prioridades del gobierno responden realmente a las necesidades del país o a intereses electorales. Por otro lado, hay quienes defienden al gobierno y aseguran que estas críticas hacen parte del juego político y de la oposición. Señalan que siempre ha existido tensión entre quienes gobiernan y quienes cuestionan, y que no se puede interpretar cada acción como una falta. Sin embargo, incluso dentro de esos sectores, hay quienes reconocen que la línea entre gobernar y hacer campaña debe mantenerse clara para evitar afectar la confianza en la democracia. En este contexto, la conversación pública se ha intensificado y cada vez son más los ciudadanos que quieren formarse una opinión propia. La información circula rápidamente y los distintos puntos de vista se enfrentan constantemente, generando un ambiente de debate permanente. Lo cierto es que lo que está en juego no es solo una discusión política momentánea, sino la forma en que se entienden y se respetan las reglas del sistema democrático. Muchos coinciden en que la clave está en mantener la vigilancia ciudadana y en exigir transparencia a quienes tienen responsabilidades públicas. Independientemente de las posiciones políticas, el respeto por las normas debería ser un punto de encuentro y no de división. Cuando se debilitan esos principios, las consecuencias pueden sentirse a largo plazo en la estabilidad institucional del país. Finalmente, queda abierta la pregunta sobre qué pasará en los próximos meses y cómo evolucionará este escenario. Las decisiones que se tomen, tanto desde el gobierno como desde las instituciones de control, serán determinantes para marcar el rumbo. Mientras tanto, el debate sigue creciendo y cada ciudadano tiene la oportunidad de informarse, analizar y participar activamente en la conversación. Si este tema le genera interés y quiere seguir entendiendo lo que está pasando en el país, lo invitamos a mantenerse atento, a compartir este contenido y a dejar su opinión. Su voz también cuenta en medio de esta discusión que hoy tiene a toda Colombia pendiente.